¿Quién me indica, sí, un repaso de la última clase? A ver, ¿qué vimos en la última clase, chicos? Lo que son las tablas de amortización Ya, ¿qué es una y amortización? ¿Qué es una tabla de amortización, chicos? es saldar una deuda en pagos iguales o desiguales. Exactamente. Una amortización es saldar una deuda, ¿no? Mediante pagos, ¿sí? Estos pagos pueden ser, como indicaba el texto, en su mayoría o en general pueden ser iguales, ¿sí? O no lo pueden ser, ¿sí? Ahora, ¿para qué me van a servir estos pagos? Para amortizar gradualmente mi deuda, ¿sí? Eso me da, o eso me permite realizarlo en una tabla de amortización. Siendo chicos, también vimos, ¿sí? Que un pago está conformado por qué. El pago, ¿qué contiene el pago? ¿Qué contiene el pago, chicos? Como lo que es el interés y la amortización. ¿Cómo? Exactamente. El pago, Ay, ¿sí? Siempre va a contener el interés, ¿sí? Que es el valor del dinero, ¿sí? Que tiene al momento del prestarlo al banco, ¿sí? Y tiene el capital o la amortización, ¿sí? Este capital o amortización es lo que va a devengar gradualmente a la deuda, ¿sí? Ahora, vamos a hablar, a analizar cuáles son los derechos, ¿sí? Los derechos tanto del deudor, ¿sí? Y cuáles son el derecho del acreedor. A ver, les pregunto yo, ¿qué es el deudor y qué es el acreedor? Ustedes, expertos contables. Profesor, el deudor es el persona que debe y acreedor es el que cobra, ¿no? A ver, ¿me repites, porfa? Deudor es alguien que tiene una deuda, como quien dice una deuda, y el Ya. acreedor es el que la cobra. Exactamente. El deudor es el que tiene la obligación, ¿sí? Es el que debe, ¿sí? Y es el acreedor, es la persona, ¿sí? O la entidad, ¿sí? Que te da tu crédito, ¿no? Nosotros tenemos ahí deudor y tenemos acreedor. Ahora, ustedes, cada vez que van realizando el pago, ¿sí? De una cuota, ustedes tienen derecho ya al bien. Nosotros vamos a identificar o a cuantificar, ¿sí? De cuánto es este derecho o qué porcentaje ya me pertenece, ¿sí? Sí, dicho bien. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros calculamos? El derecho del deudor, ¿sí? Nosotros tenemos esta operación, que el derecho del deudor más el derecho del acreedor me va a dar el valor de la operación. El valor de la operación, ¿sí? Es el valor de la deuda, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo, ¿sí? ¿Cómo yo determino los derechos del deudor, ¿sí? Y los derechos del acreedor? A ver, tenemos esto de aquí, chicos. Aquí en la tablita, si nosotros nos ubicamos en el ejercicio número 2, ¿sí? Vamos a colocar una nueva columna y esta columna la vamos a llamar, ¿sí? Derechos del deudor.
¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos, sí, el derecho del deudor? El derecho del deudor me indica que va a ser al valor de la operación menos el derecho del acreedor. El derecho del acreedor, sí, va a ser, sí, el derecho del acreedor va a ser, ¿sí?, el saldo insoluto, ¿sí?, en cada periodo. Ese va a ser el derecho del acreedor, porque el derecho del acreedor es la deuda que me va quedando al momento de amortizarla con un pago, ¿sí? Entonces, en el periodo cero, ¿sí?, mi derecho del acreedor será de 4 millones. Entonces, el derecho del deudor va a ser igual a la diferencia del valor de la operación, que es el valor de la deuda, lo voy a fijar, menos, ¿sí?, el saldo o el derecho del acreedor en el periodo cero, ¿sí? Y me da cero, ¿sí? No tengo derecho a nada todavía, ¿sí? Al momento de contraer la deuda, que es en el tiempo cero. ¿Estamos hasta aquí, chicos? Ahora vamos al periodo 1. El periodo 1 va a ser igual, ¿sí?, al valor de la operación, ¿sí?, que es el valor de la deuda, de 4 millones, fijo esos 4 millones, ¿sí?, y le resto el derecho del acreedor, que es el saldo insoluto del periodo. Y me da, ¿cuánto me da? $573,450,51. ¿Sí? ¿Cómo, porfa? Repite de nuevo la fórmula, porfa. A ver, la fórmula que está aquí. ¿Cómo ustedes calculan los derechos del deudor? El derecho del deudor, ¿a qué va a ser igual? Tengo esta operación, que el valor de la operación o es el valor contraído, ¿sí?, o el valor de haberse endeudado, va a ser igual al derecho del deudor más el derecho del acreedor. Ahora bien, yo sé, ¿sí?, que el valor de la operación es el valor de la deuda. En este caso, ¿de cuánto es el valor de la deuda? ¿De cuánto es? De 4 millones. De 4 millones, ¿no? ¿Sí? De 4 millones. Entonces, ¿cuál es el derecho del acreedor? ¿Qué les indiqué yo? ¿Cómo yo calculo o cómo yo sé cuál es el derecho del acreedor? El derecho del acreedor es el saldo, ¿sí?, que me va quedando al momento de amortizar el pago. En este caso, la columna del saldo insoluto, ¿sí?, es mi derecho del acreedor. Ahora, yo ya tengo para el derecho del acreedor en cada periodo. Tengo en el periodo 0 es de 4 millones, en el periodo 1 es de 3.400.000, en el segundo periodo es de 2.800.000, en el tercero de 2.100.000, en el cuarto de 1.400.000, en el quinto de 767.000 y en el último de 0. ¿Sí? Cada periodo tiene su derecho de acreedor, que es el saldo que me va quedando al momento de amortizar un pago. ¿Sí? Ahora, yo ya tengo el derecho del acreedor y tengo el valor de la operación. Calculo, ¿sí?, el derecho del acreedor, que va a ser la diferencia entre el valor de la operación menos el derecho del deudor. ¿Cómo lo hice yo? ¿Sí? Me creo una nueva columna, ¿sí?, donde voy a tener el derecho del deudor, ¿sí? Y voy a hacer aquí el cálculo. Me indica, es la diferencia entre el valor de la operación
y el derecho del acreedor. Ahora, el valor de la operación es el valor de la deuda. Esta no cambia en cualquier periodo. ¿Sí? Para cada periodo usted empezó con una deuda y esta deuda es de 4 millones. Entonces me va a quedar 4 millones que la voy a fijar con F4 menos, ¿sí?, el derecho del acreedor, ¿sí?, en el tiempo cero, que es de 4 millones. Esta no la fijo. ¿Sí? Y me da 4 millones. Me da 0. ¿Sí? Ahora, el derecho del deudor, ¿sí?, en el periodo 1. ¿A qué va a ser igual? Al valor de la operación, que es 4 millones. Lo fijo con F4, menos, ¿sí?, el derecho del acreedor en el periodo 1, que es de 3.426.000. Y me da $573.450 con 51. Como ya está formulado, lo que hago es desplazarlo. ¿Sí? Y estoy determinando, ¿sí?, los derechos del deudor. ¿Sí? Si yo pago una cuota, ¿sí?, de 817.000, estoy amortizando a la deuda 573.000. Me queda de saldo 3.426.549,49, que eso me da en mi tabla de amortización. ¿Sí? Esta es mi deuda que todavía yo tengo con la institución financiera. Pero yo ya sé que yo tengo ya un derecho a esa deuda. ¿De cuánto es ese derecho que yo tengo? Yo ya tengo un derecho de $573.450 con 51 centavos. ¿Estamos hasta aquí, chicos? Ahora, Sí, pero ya. Estamos aquí, en el sí. periodo 1. Para calcular la relación de derecho, ¿sí?, me indica que yo tengo que calcular el valor futuro de los pagos y el valor futuro de la deuda. En el periodo número 1, yo solamente tengo un pago realizado. Ya tengo ese pago a valor futuro. ¿Sí? Entonces, tengo el pago, ya está acá. Ahora, la deuda yo la tengo aquí, que es de 4 millones. ¿Sí? Aquí. Esta es la deuda. ¿Sí? Esta es la deuda. Ahora, esta deuda que está en el periodo 0, yo tengo que llevarlo al periodo 1. ¿Sí? ¿Cómo yo llevo, sí, ese flujo a valor futuro? Lo llevo a interés compuesto, pero es un solo flujo. ¿Sí? Entonces vamos a tener, ¿sí?, valor futuro, ¿sí?, de los 4 millones, ¿sí?, valor futuro de los 4 millones, ¿sí?, a una tasa del 6% bimestral. ¿Cuántos periodos llevo esos 4 millones? Un bimestre, ¿sí?, dado un valor de 4 millones. ¿Sí? Y me da 4 millones, ¿sí?, 240.000, que es el valor de la deuda al primer periodo, que es el primer bimestre. ¿Sí? Hasta aquí estamos, chicos. Profe, ¿puede repetir la última parte, por favor? A ver, Lo, ojo, la relación de derecho yo la calculo llevando tanto el valor futuro de los pagos, ¿sí?, sobre el valor futuro de la deuda. Ahora, les digo, estamos en el primer periodo, estamos aquí. Entonces, yo ya tengo el valor futuro del primer pago. Va a ser, si yo hago el primer pago en el primer bimestre, ya tengo el valor futuro de ese único pago, que es la misma cantidad. Ahora, los 4 millones. Los 4 millones, ¿dónde yo tengo esos 4 millones? Están en el periodo 0, ¿sí o no? Pero yo no lo quiero en el periodo 0, yo lo quiero en el periodo 1 para determinar una relación. Entonces, este flujo que yo tengo en el periodo 0, que es en el bimestre 0, lo llevo al primer bimestre.
¿Cómo lo llevo? Lo llevo a interés compuesto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi fórmula de valor de interés compuesto? Monto va a ser igual al capital que multiplica a 1 más la tasa de interés. ¿Sí? Cierro paréntesis, elevado a la n. Esa es mi fórmula, ¿sí o no, chicos? ¿Sí? Pero yo ya tengo una función en Excel que me permite llevar ese flujo. ¿Sí? Lo hago con valor futuro. ¿Sí? Una tasa del 6% bimestral. ¿Sí? ¿Cuántos periodos, sí, va a subir este flujo? Un periodo. ¿Sí? ¿Y cuál es el flujo? El flujo es de 4 millones. ¿Sí? Y me da 4.240.000. El pago, el valor futuro de los pagos, ¿sí? Es 813.000. Entonces vamos a nuestra tablita, vamos a llenar el valor futuro de los pagos, ¿sí? ¿Sí? Y el valor de la deuda. Y esto me da, ¿sí? La relación de derecho me va a dar, ¿sí? 0,19, que es el 19%. ¿Sí? Al realizar el primer pago, ¿sí? De 813.000 dólares, yo tengo una relación de derecho del bien del 19.19%. O dicho de otra manera, el bien ya es mío en un 19%. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí, chicos? ¿Cómo? ¿Qué pasó con la relación de derecho? ¿Sí? Dividiendo. ¿Cómo calculamos la relación de derecho? Dividiendo el valor futuro de los pagos realizados para la deuda. ¿Sí? Estamos, chicos. Ahora vamos con el siguiente. ¿Sí? Ahora, vamos al siguiente periodo. ¿Sí? Estamos aquí. En el periodo, vamos a cambiarle de color. Este de aquí. Ya. Ahora, vamos a calcular, ¿sí? El valor futuro de los pagos. En el segundo periodo, chicos, solamente hasta el segundo periodo, que es el segundo bimestre, hasta el segundo bimestre, ¿cuántos pagos ya he realizado, chicos? 2, ¿sí? Hasta el segundo bimestre yo he realizado 2 pagos. Entonces, tengo que calcular el valor futuro de esos 2 pagos realizados, ¿sí? Para saber cuánto es mi relación de derechos sobre el bien. Ahora, calculemos el valor futuro, ¿sí? De los 2 pagos realizados, ¿sí? Y esto va a ser igual, ¿sí? Al valor futuro, ¿sí? La tasa, ¿sí? La tasa es del 6%, ¿sí? ¿Cuántos pagos realizados lo he hecho? He hecho 2 pagos, ¿sí? ¿De cuántos son los pagos? De 813.450, ¿sí? Aceptar. Y me da 1.675.708,06.
¿Estamos, chicos? ¿Estamos, chicos, o no estamos? ¿Estamos o no? Sí, profe. Sí. Ahora, yo ya tengo el valor futuro de los dos pagos realizados. ¿Sí? Ahora me pide el valor futuro de la deuda. ¿Sí? La deuda que está en el periodo 0, la llevo 2 periodos hasta el segundo bimestre. O esta deuda de 4.940.000 que tengo en el periodo 1, la llevo un periodo después. Es lo mismo. ¿Sí? Ahora vamos a calcularlo. ¿Sí? Y va a ser igual. ¿Sí? Valor futuro, una tasa de interés del 6%, lo voy a llevar 2 periodos, ¿sí? Dado un valor actual de 4 millones. ¿Sí? Y me da 4.494.400. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, la relación de derecho. La relación de derecho va a ser igual a los pagos divididos para la deuda. Y me da 37.28%. ¿Qué me quiere decir esto? Al haber realizado un segundo pago, ¿sí? Yo tengo de relación de derecho del bien sobre el 37%. O el 37% del bien ya es mío. ¿Sí? Al haber realizado 2 pagos. ¿Sí? Ahora vamos al tercero. ¿Sí? Entonces, ¿qué me indica el tercero? Yo ya tengo el tercero, vamos a poner otro color. ¿Sí? Y voy a calcular el valor futuro de los 3 pagos realizados. ¿Sí? Porque ya estoy en el tercer periodo, ya he realizado 3 pagos. ¿Sí? Entonces, vamos a los pagos, ¿sí? Valor futuro. Ahora voy a dejar formulados para solamente arrastrarlos. ¿Sí? Tengo una tasa del 6%, la fijo con F4. Son 3 pagos iguales, no fijo. ¿Sí? Y el pago, que lo voy a fijar, que es de 813.000. Acepto. Me da 2.589.701,06. Ahora, ¿sí? Vamos al siguiente. La deuda. La deuda yo la tengo. Tengo una deuda en el periodo 0, en el periodo 1, en el periodo 2. Cualquiera de estas deudas que mueva, al periodo 3, cualquiera que escoja me va a dar lo mismo. Pero siempre y cuando respetando, ¿sí? Las fechas, ¿sí? De las que estoy moviendo. Ahora bien, vamos a calcular el valor futuro, ¿sí?
la tasa que es el 6%, la fijo, muevo 3 periodos, no fijo, ¿sí? Dado un valor actual de 4 millones. Esto lo fijo, ¿sí? Y me da 4.764.064 dólares. Como ya está formulado, lo que hago es arrastrarlo, ¿sí? ¿Y qué me da, chicos? Me da que al haber realizado, ¿sí?, el último pago de 813.000 dólares, la relación de derecho del bien, ¿sí?, o el bien ya es mío en un 100%. ¿Se cumple o no se cumple? Al momento que usted realiza el último pago, ¿sí?, el bien ya es completamente suyo.